Hola, ¿qué tal amigos de Cuarto Poder Tlaxcala Noticias? Nos encontramos con el ciudadano Fernando Martínez, promotor de la cultura en Santa Cruz Tlaxcala. Amigo, cuéntanos acerca de la cultura de Santa Cruz Tlaxcala. Sí, pues para empezar, agradecer la entrevista, la invitación que me haces para esta entrevista en este medio tan importante que se ve a nivel estatal Claro. y que tiene pues, mucha simpatía entre muchos radioescuchas. Sí, yo ya llevo casi 20 años dedicándome a la promoción cultural aquí en Santa Cruz Tlaxcala. De hecho, en algún tiempo pues, estuve avalado inclusive por Conaculta. Aquí establecimos en Santa Cruz Tlaxcala hace 20 años una sala de lectura avalada por Conaculta y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Claro. en donde yo pues, era el representante, ¿no? A través de las salas de lectura tuvimos la oportunidad de becar a varios jóvenes para participar pues en algunos cursos que inclusive se llevaban aquí en el centro vacacional La Trinidad. Recuerdo que pues estaba gente como Jair Cortés a cargo a nivel estatal de este importante del importante programa. También trajimos diálogos literarios durante 5 años aquí al municipio. Trajimos cuentacuentos inclusive de Cuba a través del ITC. Nosotros propusimos, por ejemplo, la creación de la figura del cronista municipal. Aquí en Santa Cruz Tlaxcala. Así es, se la propuse inicialmente a Agustín Peralta Guerrero, que era presidente municipal en el periodo 2005-2007, pero desafortunadamente pues no se dio la creación de la figura del cronista municipal en esa administración. Se pensaba que la cultura pues, eran los bailes populares, ¿no? De traer a los duques o a otro grupo musical, ¿no? Pero bueno, no se concretó y después se la presentamos a Leoncio Oropesa. Ya Leoncio Oropesa la presenta a Cabildo y afortunadamente se crea la figura del cronista municipal. El primer cronista, pues de hecho iba a ser yo, pero pues en ese momento yo tenía la intención de participar como agente auxiliar del Ministerio Público, porque yo soy licenciado en Derecho. Entonces se le da la oportunidad a Víctor Rochavieno, que ha sido también historiador aquí en el municipio, ¿no? Claro. Pero nosotros pusimos ahí un granito de arena en la creación de esta figura tan importante. Pero fíjate que no se le ha dado la importancia debida. Por ejemplo, actualmente no está operando la figura del cronista municipal. No tenemos cronista municipal en Santa Cruz Tlaxcala. Entonces quiere decir que no ha habido por parte de la autoridad, no ha habido ese criterio para beneficiar las cuestiones culturales. Yo la verdad es que no he visto hasta ahorita ningún evento cultural. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en el ayuntamiento con León Choropesa, gestionamos la Casa de Cultura de Santa Cruz Tlaxcala, que inclusive se la arrebatamos a Contla y nos la trajimos para Santa Cruz. ¿Desde en qué año fue? Fue del 2008 al 2010. 2 años estuvo en Santa Cruz Tres, Tlaxcala. 2008, 2009 y 2010. O sea, toda la administración estuvo aquí en Santa Cruz Tlaxcala, la Casa de la Cultura. Y por ejemplo, yo invité a personajes como el poeta Jair Cortés, trajimos por ejemplo, a Mario Bojorquez, que son estos personajes pues, dan conferencias en otros países, en Brasil, en Chile, en Argentina, pero vinieron aquí, aterrizaron aquí en Santa Cruz, o inclusive literatos de aquí de Tlaxcala como Alan Cervantes, vino Delfino Carro Muñoz, maestras de ballet, que inclusive muchas de ellas con estudios en Harvard. Entonces, hubo en ese trienio hubo mucha actividad cultural. Teníamos la Casa de Cultura, aunque se rentaba. Ya después llegó otra administración, pues como que no le dio interés a la cultura y se perdió esa Casa de Cultura y se la volvieron a llevar a Contla.
Y de hecho yo estoy proponiendo desde hace muchos años que Santa Cruz necesita tener una casa de cultura. Una casa de cultura, porque además nosotros somos un municipio históricamente antiguo, una comunidad muy antigua. De hecho, hay datos que se manifiesta la existencia, por ejemplo, de comunidades como Guadalupe Tláchico, que tiene 8.000 años, que ya había asentamientos humanos de 8.000 años. De San Miguel Contla, 600 años antes de Cristo, ya había algunos asentamientos humanos. De hecho, nuestra iglesia de Santa Cruz pues data del siglo XVI. ¿Qué quiere decir esto? Que éramos ya una comunidad importante en esa época. Ni siquiera la iglesia de Amajac, ni la de Contla, ni la de Coajomulco, bueno, vaya, ni siquiera la catedral de Apizaco pues tiene la antigüedad que tiene la iglesia de Santa Cruz Tlaxcala, ¿no? Entonces eso habla de que Santa Cruz pues, es un municipio importante, y luego fue muy próspero cuando se instalan todas estas fábricas textiles como el Centro Vacacional La Trinidad, en San Manuel. Tenemos mucha historia, tenemos mucha cultura, pero nos hace falta difundirla. O sea, la autoridad no se ha preocupado, la autoridad municipal, y no actual, o sea, todas, no se han preocupado por tener ya en forma una casa de cultura, salvo la administración que yo te manifiesto, ¿no? La de León Oropesa, que pues sí se preocupan. Además su perfil, pues, era profesor, su perfil daba para eso, ¿no? Para la preocupación por actividades culturales, pero pues en la actualidad veo muy mermado el tema cultural en Santa Cruz Tlaxcala, y que hay que rescatarlo. Y en Santa Cruz Tlaxcala, precisamente hablando del arte textilero, existen artesanos que hayan hecho historia en Santa Cruz Tlaxcala. Ejemplo, como tejedores en telar vertical alto liso, en bajo liso y en telar de cintura. No sé si los hay aquí. Por ejemplo, que haya también el arte del tinte natural, que es de la grana cochinilla. Otros tintes naturales que, bueno, se me olvidaron por el momento, pero es lo que caracterizaría a Santa Cruz Tlaxcala, por lo mismo que el Centro Vacacional La Trinidad pues fue una fábrica textilera de época. Sí, fíjate que el telar en cintura, nosotros lo traemos de historia. O sea, en Guadalupe Tláchico fue una comunidad que se dedicó muchos años a la cuestión de la situación textil en cintura. O sea, inclusive mucho antes de que existiera la fábrica La Trinidad. O sea, eso ya viene de muchos años atrás, muchos siglos atrás, ¿no? Fue ahí en la comunidad de Guadalupe Tláchico, que históricamente pues, es la que tiene mayor cultura que las otras comunidades, es más antigua. O sea, empezó Tláchico. Ya después San Miguel, la segunda es San Miguel Contla, y en la antigüedad. La tercera, Santa Cruz Tlaxcala. Ya Santa Cruz Tlaxcala pues empieza a prosperar pues, a raíz de que se instala nuestra iglesia. Pero las otras dos comunidades ya existían, Tláchico y San Miguel Contla. Y ya después, recientemente, pues ya fue San Lucas Tlacoxcalco, fue la cuarta en aparecer. Y ya al último fue Jesús Huiznahuac, que Jesús Huiznahuac es una incisión de la comunidad de San Lucas Tlacoxcalco. Pero así, primero fue Tláchico en aparecer, luego San Miguel Contla, luego Santa Cruz Cabecera, San Lucas Tlacoxcalco, y al final Jesús Huiznahuac. Pero no hay indicios de que existan artesanos de época, bueno, porque hablando de en Tláchico, pero en cintura. Ajá. Inclusive eso lo manejan varios libros. Por ejemplo, de Santa Cruz Tlaxcala se han escrito 5 libros. Claro. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Y esto tan grande se acabó, que es un libro editado por el IMSS y el gobierno del estado, que habla acerca de la vida textil en el Centro Vacacional La Trinidad. Pero hay otros libros donde manifiesta que pues, Santa Cruz en Tláchico tenían la cuestión de hacer cuestiones textiles, el método de cintura. Muchas mujeres se dedicaban a eso. Claro. Entonces, pero evidentemente que después con la instalación de las grandes fábricas, pues Santa Cruz Tlaxcala fue catalogado como un municipio
textilero, inclusive mucho antes que Santana Chautempan. El progreso de Santana Chautempan viene un poquito después. ¿En qué año fue aquí por ejemplo de la industria textilera? Mira, lo que pasa es que ya, por ejemplo, el puente que nosotros De piedra. teníamos de piedra, pues data de finales del siglo XVIII, pero el puente se puso mucho después de la instalación del centro vacacional. Perdón, lo que actualmente es el centro vacacional, que antes era la fábrica textil La Trinidad, se instala y inmediatamente después de que se termina la construcción ya se pone el puente de piedra. Que el puente de piedra y también se pone el puente de donde pasa el tren. Que ese, pues imagínate, también fue por aquella época, que era lo que le dio la conexión a Santa Cruz, pues con Veracruz y con la Ciudad de México, pero inclusive utilizaban el puente para llevar la mercancía de la fábrica hacia la estación de tren y ya de ahí partía el tren con, pues en este caso con todo carga. Lo que se consumía, todo lo que se producía ahí en el centro vacacional. Ya, bueno, ahorita el centro vacacional, en aquella época era una fábrica. Pero también venía esa vía del tren, benefició también a la que está la fábrica San Manuel. Allá también hay otra pequeña estación de tren que es en San Manuel, San Miguel. Donde ahora es Elite. Exactamente, en concreto el CATET de la UNAM. Que ahí es muy curioso porque ahí estuvo, y a veces nos olvida, ahí estuvo el archivo del Estado de Tlaxcala. Ahí hubo una estación de radio en esa zona, o sea que lo han ocupado para muchos, para diversas cosas, ¿ves? Y pues forma parte de nuestra historia, todas sus emblemáticas construcciones, que eran dueños, fueron dueños algunas de las personas más adineradas a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Eran hombres que venían de España, pero ya sus hijos nacieron aquí, principalmente en el territorio poblano, y desde Puebla compraron aquí propiedades y aquí instalaron estas grandes fábricas, aprovechando que tenían el río, ¿no?, para la producción de energía. Entonces se aprovechó muy bien esto y pues es como surgen estas fábricas que le dieron gran esplendor al municipio de Santa Cruz Tlaxcala. O sea, los campesinos se volvieron obreros, se mejoró la condición de vida, el estatus, y entonces Santa Cruz prosperó, o sea, tuvo una época de mucho resplandor a nivel estatal. Y ahora en la actualidad, ¿qué es lo que caracteriza a Santa Cruz Tlaxcala? Muy aparte de lo textilero, pues a nivel nacional se conoce que Santa Cruz Tlaxcala es el corazón de Tlaxcala en turismo, o sea, el turismo porque por el centro vacacional, por los balnearios, porque es una zona muy bonita, una zona verdosa. Fíjate que hay algo que no se conoce y ahorita lo voy a platicar. Mi abuelo y mi tío abuelo, Filomeno y Esteban Mesa, ellos crearon el primer balneario en Santa Cruz Tlaxcala, que se llamó el balneario Las Cumbres, que está a una cuadra del parque municipal. Ese fue el primer balneario aquí, en el municipio. Después, eso fue a finales de los años 60, 1969, 1970, ya estaba funcionando ahí el balneario. En esa época pues empezó un turismo local, o sea, llegaba el turismo pero de aquí, de la zona, de la región. Y el centro vacacional se instala hasta inicios de la década de los 80, o sea, casi una década después. Claro. Y después de que se instala el centro vacacional La Trinidad, se empiezan a instalar ya otros balnearios, el Xochitl, el Montecito, las Truchas, que hubo una época de resplendor en cuanto al turismo en Santa Cruz Tlaxcala. Sí llegaba mucha gente, pero hay un dato
que casi no se conoce. Cuando se instala el centro vacacional La Trinidad, allá por 1980, 1981, 1982, Claro. que fue cuando se empieza ya a tejer toda esta zona, que inclusive teníamos un zoológico aquí en el centro vacacional, que después zoológico se lo llevaron a Tlaxcala, allá donde se pone la feria, y que después lo aterrizaron en San Pablo, En el Apetatitlán. famoso conocido Lago de Niño. Exactamente, que fue allá la segunda sede, ya después el zoológico del Altiplano. Claro. Su antecedente es el zoológico que teníamos aquí en el centro vacacional hace muchos años, cuando inició operaciones como centro vacacional. Pero hay un dato curioso, que el centro vacacional, cuando se instaló, también se instaló una pequeña central de camiones de lata. Ahí por donde ahorita se va a inaugurar un banco, en esa zona había una central camionera. ¿Cuál era la idea? Pues de que los que venían de la Ciudad de México pues tuvieran aquí el transporte a la mano, venían y se iban. Pero funcionó nada más medio año y quitaron la central camionera. Eso fue algo negativo porque pues ahí se vio que el turismo que iba a llegar a la Trinidad pues era un turismo que iba a llegar exclusivamente al centro vacacional a disfrutar ahí de las instalaciones y vámonos, se regresaban a la Ciudad de México, se regresaban a Puebla, de donde vinieran. Y entonces no se generó derrama económica en la comunidad. O sea, llegaban allá, pero no pasaban al pueblo. Claro. Entonces, y así se ha mantenido el centro vacacional. El centro vacacional, pues sí llegan los visitantes, pero se van, no visitan la comunidad, y entonces no se ha generado esa derrama económica que se pensaba iba a generar la instalación de este centro vacacional. ¿Eso a qué merita la falta de difusión por parte de las autoridades? Son muchos factores. Son muchos factores, pero yo te voy a decir una cosa. Desafortunadamente en Santa Cruz Tlaxcala la cuestión del turismo pues va ligada con el comercio. No teníamos muchos servicios que ofertar. Después se fueron creando otros balnearios, pero lo mismo, llegaban a los balnearios, pero no iban al pueblo. O sea, la gente llega al balneario directo y ahí se queda la poca de rama económica. Pero sí, afortunadamente, pues, había gente del mismo pueblo que les pedía permiso a los dueños de los balnearios y se ponían a vender al interior. Yo recuerdo, por ejemplo, en las cumbres, que fue es de mi familia. En este balneario pues iba muchas señoras a vender mamelitas, y cada sábado y domingo estaban llenos esos balnearios. Pero tampoco había mucho comercio. Entonces la gente pues, nada más venía al balneario, ya no se daba la vuelta en el pueblo porque pues, había pocos comercios. Y es algo que también a mí me ha tenido muy preocupado siempre porque Santa Cruz Tlaxcala no hemos progresado como un pueblo comercial. Y acuérdate que el comercio es el detonante de cualquier civilización. Hasta las civilizaciones antiguas prosperaron gracias al comercio. Lo vemos aquí en Amajac de Guerrero. En Amajac de Guerrero es un lugar donde ya establecieron muchos comercios y se ve vida. Se ve vida y al verse vida el dinero está dando vueltas, beneficiando a la gente. El dinero ahí se queda en la comunidad. Y aquí en Santa Cruz como que no hemos podido progresar en los negocios. En un año de 100% de negocios que se aperturan, al final de año tú los checas y nada más subsistieron un 30% de esos negocios. Y lo vemos tan solo en la avenida principal de Santa Cruz Tlaxcala, en La Carranza. Los negocios que han perdurado han sido de familias que ahí viven y entonces tienen un accesorio y ahí venden sus productos, pero han ido cambiando de giros. El de la peluquería se pasa de acá, se pasa para allá, el de la papelería ya cerró, es decir, no hemos podido avanzar en la cuestión del comercio y eso se debe también a la idiosincrasia que tenemos nosotros los de Santa Cruz Tlaxcala, y esto es una autocrítica. Claro. Por ejemplo, cuando se cierra el centro vacacional La
perdón, cuando se cierra lo que es la Trinidad, había un estatus, o sea, los obreros tenían cierto estatus aquí en el municipio, pues ganaban bien, se les pagaba en tiempo y forma, y cuando no había dinero, había un señor que se llamaba Salado, ya falleció, prestaba el dinero pues, para pagar la raya de algunos trabajadores, pero siempre había circulación de dinero. Pero cuando se cierra, pues muchos trabajadores se van a la Ciudad de México, se van a Pachuca, y otros se quedan pero vuelven a ser campesinos. Y entonces el nivel de vida va en decadencia. Pero los abuelos les platican a los hijos, que en cierta manera hubo riqueza. Y luego pasamos una época donde pues hubo mucha falta de recursos, de dinero, y entonces nosotros mismos ya no nos consumíamos. Y yo creo que ahorita esa idea se quedó y nosotros, mucha gente prefiere irse a Pisaco, a Santana, a Majat, a consumir y no consumimos lo local. Y yo creo que eso repercute mucho porque si no consumes lo local, nunca vas a ayudar a los negocios a que prosperen. Y si los negocios no prosperen, Santa Cruz siempre va a estar sumido en el olvido. La riqueza de Santa Cruz radica en tener un comercio sólido, firme. Y las autoridades se deben de preocupar porque así sea, porque ese negocio esté aperturado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años, 20 años. ¿Y qué estrategia crees que sería la mejor para reactivar el comercio en Santa Cruz de Tlaxcala? Apoyarlos. O sea, la autoridad no nada más debe decir, fulanito va a abrir un negocio, le cobro su licencia de funcionamiento y me vale si su negocio prospera o no prospera, a mí que me pague. Esa es una ideología de poco alcance, es una estrategia muy cerrada. No, tú te debes de preocupar como autoridad que ese negocio sea próspero, que dure 1, 2, 3, 4, 5 años, porque además pues, te va a pagar a ti cada mes, vas a tener un negocio, una serie de negocios prósperos, que eso es lo que realmente va a detonar el desarrollo en Santa Cruz Tlaxcala. Claro. No se puede hablar de desarrollo si no detonas la cuestión comercial. Y ya lo vimos, el turismo en Santa Cruz, nosotros nos jactamos de tener un municipio turístico. Hemos fracasado. O sea, hemos fracasado. De 5 o 6 balnearios que teníamos en la zona, ya cerraron casi todos. Nada más hay un balneario que es el balneario de las Truchas, que gracias a Dios sigue funcionando. Un balneario que lleva 20 años o más de funcionamiento. El centro vacacional, pues ahorita por lo de la pandemia está cerrado, pero aparte del gobierno federal, a ellos no les preocupa si hay o no gente, o sea, es del propio gobierno, ¿no? Es decir, no hay mucha afectación, pero todos los demás balnearios cerraron mucho antes, o sea, por ejemplo, las Truchas, perdón, las Cumbres, el último año fue en el 2018 que ya cerró las puertas como lugar turístico, ¿no? Pero todos los demás balnearios, el Tetuca ya cerró, el Montecito ya cerró, allá el Pie Grande, que está allá por la salida de San Manuel, ya también cerró. Entonces eso habla de que se fracasó en el tema del turismo. Claro. Entonces, y estamos también fracasando en el tema de los negocios. Entonces, pero esto no, tampoco tanto es la culpa del gobierno, sino también de nosotros como sociedad. Si nosotros mismos no tenemos la mentalidad de consumirnos a nosotros mismos, nunca vamos a avanzar. Nunca vamos a avanzar, nunca vamos a lograr progresar. Debemos de quitarnos esa mentalidad de decir yo no voy a comprarle a fulano de tal porque nada más lo voy a hacer rico. O yo he escuchado comentarios, no, pues el de la tienda del parque, ese ni es de acá, ese es de Contle, ya nada más se vino a hacer rico a Santa Cruz y es el que más vende. No, hay que dejar, ser parejos. hay que dejar el recurso aquí en Santa Cruz. No con la mentalidad de que voy a hacer rico a fulano o a sultano, ¿no? No, lo voy a dejar aquí para que la economía de Santa Cruz crezca. Y una vez que la economía de Santa Cruz esté fuerte,
se fortalece el municipio. Insisto, para que un municipio sea próspero es el comercio. Aquí y en China. Bueno, pero hablando precisamente del comercio, dices que es la reactivación del comercio, pero también la gente lo que hoy actualmente dices, se van para Cheutempan, no se van para Pisaco, pero ya más se dejan guiar por el comercio que es el grande comercio, como por ejemplo Aurrera, Chedraui, Walmart, y prefieren comprar en esas tiendas de cadena grande internacional que comprarle al vecino, que comprarle y hasta venden luego más barato los tiendas al detalle. Entonces aquí sería una reactivación económica para o no sé si sacar microcréditos para los pequeños y medianos comercios de aquí de Santa Cruz Tlaxcala, otra la difusión, o sea, para que la ideología cambie, de que tenemos que consumir local y hacer una campaña de consumo local, o sea, que la gente se vaya dando cuenta que tiene que consumir en su propio municipio para que su municipio se reactive. Ahora, como lo dices, ya cerraron varios balnearios. Entonces, ¿qué pasaría si se reactivaran esos balnearios? Que se hiciera una buena difusión a nivel nacional, en radio, en televisión, en redes sociales, en todos los medios que se puedan. Que se reactivara el comercio, que se reactiva el comercio, se reactiva el transporte y se reactivan los balnearios. Imagínate la derrama económica que daría para Santa Cruz de Tlaxcala, no nada más para los balnearios, sino para a nivel general en el municipio, pero con una buena difusión. A Santa Cruz de Tlaxcala lo único que le haría falta un tren turístico. Porque, por ejemplo, me hablas de que Guadalupe Clásico tiene historia desde siglo XVIII. Entonces, ¿por qué no detectar las zonas adecuadas donde tiene indicios de época para llegar y volverlo turístico? O sea, tiene mucho que dar Santa Cruz de Tlaxcala, nada más que hay que convertirlo turístico. Para que precisamente si detectas las zonas de Guadalupe Clásico, las zonas turísticas o las zonas de historia de los textileros, y ahora empezando con los artesanos, precisamente recobrando los artesanos de telares de cintura, y empezar a hacer cosas así, es como vamos a tener el turismo. Imagínate si el que tejía o siguen tejiendo en telar de cintura empiezan a vender sus productos con el turismo. Pero es que se sea una promoción desde el municipio, desde la presidencia municipal, para que se reactive solamente así el comercio. Porque si no, imagínate, va a llegar el momento en que Santa Cruz y Tlaxcala quedan en el olvido y solamente fue un recuerdo de la época de los 80s y los 2000, de la generación de esa generación. Y de las generaciones del 2015 en adelante, Santa Cruz y Tlaxcala quedó en el olvido. ¿Qué es lo que nos está pasando? Así es. Y fíjate que todo está entretejido. Insisto, por ejemplo, actualmente tengo entendido que no hay un cronista municipal. Y entonces, al no haber un cronista municipal, ¿cómo proyectas la historia y la cultura de Santa Cruz? O sea, no estás viendo esa parte. Y al tú proyectar la historia y la cultura de Santa Cruz, le ayudas a la cuestión del turismo. Porque entonces estás creando y dando a conocer pues, qué lugares puedes visitar, que tengan historia. Y aparte ponerle ahí, cuando vas tú a un lugar turístico, le pones la fecha de cuándo se inició, cuándo cerró, a qué se dedicaba. Eso ni siquiera lo tenemos nosotros. O sea, vas al puente aquí, el puente de piedra, nada más está una placa, pero realmente no conoces la historia del puente, ¿no? O no conoces la historia de la iglesia de Santa Cruz, o no conoces la historia del Calvario, de las iglesias de los pueblos. O sea, es un trabajo arduo el que tiene que hacer el historiador de Santa Cruz Tlaxcala. Pero con esto ayudas a generar turismo, porque entonces tú mismo les estás diciendo a la gente, bueno, tenemos esto. Y si generas turismo, pues también generas apoyo a los comercios, porque llega gente y entonces pues, ve que hay servicios, ¿no? La fonda, el restaurante, etcétera, ¿no? El museo, que hay un museo que puedes visitar. Por ejemplo, yo llevo 10 años manifestando que Santa Cruz Tlaxcala debe de contar con una casa cultural y ahí mismo un museo, porque tenemos muchas cosas que proyectar. Pero si no lo tenemos, no hay turismo. Va a pasar lo que pasó en la década de los 80 y los 90, que nada más fue el boom de que son balnearios, vamos a ver.
Ajá. ¿no? Como cuando aperturan lo que antes era una disco o un antro. No, pues apertura un antro y ahí todo el mundo va al antro. Y ya pasa 2, 3 meses y ya nadie va a ese lugar porque pues ya nada más era la emoción del momento. Y así Claro. nos pasó a nosotros en la década de los 80 y los 90. Y ya después al olvido histórico. Pero porque dejamos de lado la cuestión cultural. O sea, ¿qué vamos a darle a conocer al que visita nuestro pueblo? Pues si tú como autoridad no te preocupas por rescatar la cuestión cultural e histórica, pues ¿cómo vas a presumir lo que tú tienes? Desafortunadamente, pues ni siquiera el presidente conoce la historia del pueblo. Y si no la conoce, pues ¿cómo le va a importar? Si no puedes reactivar una economía, así. O sea, tienes mucho que presumir de tu Claro, pueblo, pero si tú mismo no lo conoces, claro, ¿cómo? O sea, ¿cómo le haces para presumir algo que tú no conoces? Entonces, ahí hemos fallado. Y yo hablo del presidente, no del actual, o sea, todos los presidentes, salvo uno o dos, que se ha preocupado por el tema cultural. Pero todos los demás no se han preocupado por la cuestión histórica y cultural. Y eso pues, también genera que pues el pueblo esté así, sin mucho desarrollo económico. claro. Y si nosotros nos comparamos con Amajá, pues Amajá ha progresado más que nuestro pueblo. Coajomulco, ahí va progresando igual, Yauquemeca, Zompantepec, van progresando. Pero nosotros tenemos más historia y más cultura que los pueblos que yo te menciono. Pero casi estamos en el mismo nivel de cero desarrollo. Todo por el desinterés. Por el desinterés. En materia cultural, en materia turística, en materia económica. Y ahí está el desarrollo. O sea, el desarrollo no está en las grandes infraestructuras que puedas hacer. Sí. O sea, el presidente se debe de preocupar porque haya drenaje, porque haya acceso a la salud y todo. Pero si no nos preocupamos por la cuestión del turismo, la cuestión de la historia, la cuestión del comercio, ¿no? ¿En dónde está el desarrollo? No va a haber desarrollo. Escuchándote hablar así de esa manera, me atrevo a pensar y me imagino yo, o sea, en mi persona, o sea, en mi punto de vista, que harías un buen cargo como para un presidente municipal. ¿Por qué? Porque reactivarías, o sea, con esos pensamientos, con esos ideales que tú tienes en lo personal, en lo que yo pienso que serías una buena figura pública ante la población de Santa Cruz de Tlaxcala. Es lo que yo pienso, o sea, ¿por qué pienso eso? Porque, pues, como ciudadano, dices, es que le hace falta a mi población eso, es que mi población en lo cultural es rico, mi población es rico en el ecoturismo, de los balnearios y todo eso, y tiene historia de eso, que la iglesia trata del año tal. Serías un buen representante en mi punto de vista, y que la gente vea este video y que escuche realmente lo que propones para Santa Cruz de Tlaxcala, y sería lo ideal. O sea, yo por lo mismo, si yo fuera yo el ciudadano de Santa Cruz de Tlaxcala, yo te conozco, sabes que yo te propongo como candidato a alcalde de Santa Cruz de Tlaxcala, que eso sería mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si es un buen punto, estás hablando de que vas a reactivar la economía, y no nada más estás hablando para ti, o sea, si no estás hablando en general, y todos los beneficiados serían toda la población. Fíjate que yo llevo 20 años siendo promotor cultural. Siempre me ha gustado leer sobre mi pueblo porque pues, finalmente aquí vivimos. Claro, Fíjate que yo tengo un proyecto. Acabo de terminar un libro que ya le estoy dando las últimas checadas. Por ejemplo, de la historia de la presidencia de Comunidad de Santa Cruz Tlaxcala, que fue un proceso de 25 años para llegar a formar la presidencia de Comunidad de Santa Cruz Tlaxcala, como un pueblo más. Que eran 4 pueblos y la cabecera, pero ahorita ya la cabecera tiene el rango de presidencia de comunidad. Entonces es un libro que son, si mal no recuerdo, 80 cuartillas. Pero aparte estoy manejando ya la información para un libro, pues más o menos son como 200 cuartillas de la historia de Santa Cruz Tlaxcala, desde los 8000 años que te hablo, que tenemos como asentamiento humano en Guadalupe Tlaxco, hasta la actualidad. Es la cronología de datos históricos del municipio de Santa Cruz Tlaxcala.
O sea, datos así precisos y contundentes, como por ejemplo, qué fecha don Manuel Martínez Conde compró el centro vacacional, qué fecha se instaló el puente, qué fecha se instaló esto, qué fecha se instaló aquello, qué fecha se instaló tal balneario. O sea, en una forma cronológica, muchos datos que están así en el ambiente. Yo, por ejemplo, tengo 5 libros de Santa Cruz Tlaxcala. Los tengo en mi poder y me costó mucho conseguirlos, porque además ya están escasos. Por ejemplo, libros que hablan totalmente sobre el Centro Vacacional La Trinidad, que es el de "Y esto tan grande se acabó". O también tenemos uno que editó una argentina sobre la iglesia de Santa Cruz Tlaxcala, en específico el cuadro de El bien y el mal. Y así muchos otros libros que hablan de Santa Cruz, pero aparte hay 50 libros que yo tengo en mi poder donde se menciona Santa Cruz Tlaxcala por alguna u otra manera. Por ejemplo, se hablaba de escribieron un libro sobre los molinos de viento, y aquí en San Diego había uno importante a nivel nacional, y entonces ahí se establece, sacan al municipio de Santa Cruz Tlaxcala en 2 o 3 páginas, y entonces toda esa información está en diversos libros, y yo estoy tratando de aglutinarlas en una sola obra, para dejárselo como herencia al pueblo de Santa Cruz Tlaxcala. Y ya vendrán historiadores a checar y a reflexionar, es decir, propongo la base. Estos son los datos históricos, y ya los historiadores en un futuro vendrán a matizar, a precisar ya los datos, ¿no? O sea, a mí me ha gustado mucho el tema cultural. Claro. Tengo, por ejemplo, las biografías de todos los exgobernadores de Tlaxcala, que es un trabajo que me llevó 20 años, de manera independiente, o sea, 20 años de mi vida, y es también un testamento que le dejo al pueblo de Tlaxcala, porque inclusive en la galería de los exgobernadores nada más aparecen, si mal no recuerdo, como 44 exgobernadores. Yo estoy proponiendo la existencia de casi 70 gobernadores, o sea, hay casi 30 gobernadores que están en el olvido histórico y en el olvido político. Aquí mismo en Santa Cruz tenemos nuestra galería, y en 1971-1972 hubo un presidente que por decreto del Congreso fue presidente, aunque sea menos de una semana, pero fue presidente, y no lo tenemos ni siquiera en la galería de los exgobernadores. Claro. Entonces, hay muchas cosas que a mí me ha gustado rescatar, y yo lo hago con gusto. O sea, pues, finalmente yo vivo acá. Lo que te comentaba, ¿no? Cuando se ha tenido la posibilidad de gestionar, lo hemos hecho, porque nos han ayudado los amigos que hemos tenido, por ejemplo, que tenemos. Te comento, por ejemplo, en el CECID de Guadalupe Tláchico, gestioné las guarniciones, las banquetas y el adoquinamiento. Es una escuela donde pues, antes ni siquiera llegaba el transporte público, porque pues, estaba muy feo. Y ya se puso las guarniciones, el adoquinamiento, y ya las combis pasan. Y ya después de que yo puse ahí mi granito de arena, pues vino Sanabria, por ejemplo, a poner la luz en esa zona. Y antes de mí, pues estuvo Gaby del Razo como presidenta, y un grupo de entusiastas radicados en Tláchico, pues que se metieron a checar que tuvieran el terreno, hacer las gestiones para que se instalara el CECID. O sea, todos de alguna manera hemos puesto nuestro granito de arena. Claro. Entonces, yo lo hago sin alguna cuestión de interés a futuro. O sea, lo he hecho siempre. En el año del 2004, junto con 10 jóvenes, fundamos el primer medio de comunicación cultural en Santa Cruz Tlaxcala, que se llamaba Nuestra Tierra. Y esta revista cultural pues duró muchos años, o sea, más de una década, que con nuestro aporte logramos solventar esta revista, que además ahí escribíamos varios jóvenes y dábamos a conocer cosas de Santa Cruz Tlaxcala. O sea, la actividad cultural pues, ha sido de hace 20 años, y las gestiones que he hecho pues, han sido ahí están,
y lo hacemos por gusto, y lo hacemos pues porque se nos ha dado la oportunidad de tener algún amigo a lo mejor en el Congreso, o un amigo en el Instituto de la Cultura, que nos han facilitado las cosas pues para que Santa Cruz hayamos bajado muchos apoyos en materia cultural, muchas becas para jóvenes, para niños, para aprender en el dibujo, en la música. O sea, hemos hecho varias, en coordinación también con algunos otros compañeros. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando logramos la Casa de Cultura en Santa Cruz, con Leoncio Oropesa, la directora era la maestra Teresa. Y la maestra Teresa pues, es una mujer que le gusta la cultura. Y entonces trabajamos bonito, gobierno municipal, con ella, que era la directora del ITC, pero pues ella venía como representante del gobierno del estado, ¿no? Claro. Como directora del centro cultural. Pero trabajamos bonito porque fuimos de la mano y aterrizamos muchos cursos, muchas cosas que afortunadamente logramos aterrizar. Y la gente sí nos respondió. O sea, a la gente le gusta mucho la cultura, pero si tú como autoridad le traes eventos culturales, pues mucha gente mejor se va a Pisac o se va a Santana. O sea, no se entienda la cuestión cultural como traer bailes populares. Eso, claro, eso no es cultura. Eso es otro, eso es, digamos que... Diversión. Diversión, recreación, ¿no? Pero la cultura es otro nivel, otro estilo. Claro. Traer a poetas, a historiadores, dramaturgos. Inclusive aquí vino, por ejemplo, recuerdo que trajimos a amigos literatos que hasta hablaron de cinematografía, ¿no? Entonces, Iván Farías, un escritor joven que también ha participado en varias partes del continente, pues él vino acá a hablar de cinematografía. Hemos hecho varias cosas desde hace 20 años, ¿no? Y las vamos a seguir haciendo. Claro. O sea, mientras el gran arquitecto nos preste vida, nosotros seguiremos haciendo, gestionando, investigando sobre la cultura y la historia de Santa Cruz. Yo espero que pronto pueda yo ya aterrizar bien lo de mi libro, el primero que es de la presidencia comunidad, y después sacar el de la cronología histórica de Santa Cruz Tlaxcala. Magnífico. Pues qué bien amigo Fernando, por habernos contado la historia cultural de Santa Cruz Tlaxcala, y pues más que nada que la gente tlaxcalteca se entere de las riquezas que tiene Tlaxcala, no nada más el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, porque Tlaxcala históricamente es rico. Tú hablas de los bailes populares, pero eso no es cultura ni tradición, sino es diversión nada más. Sí, entonces hay que recobrar lo artesanal, lo histórico, hablando del comercio, de tomar estrategias que repunten nuevamente a Santa Cruz de Tlaxcala y que lo conviertan en un municipio mágico, como en otras comunidades o poblaciones que los catalogan como pueblo mágico. En este caso, igual se puede catalogar como pueblo mágico por la historia que tiene Santa Cruz de Tlaxcala. Seguir recobrando, ahora sí que juntando la historia del puente, del centro vacacional, de Guadalupe Clásico, de los artesanos, de los textileros, que sí, tiene muchísimas cosas que contar en Santa Cruz de Tlaxcala. O sea, pueden pasar años y nunca se acaba de contar la historia. Así es. ¿No? Muchas leyendas, la leyenda del charro negro allá en las cuevas de las cumbres, del baño de las cumbres, ¿no? Entonces, hay muchas cosas todavía por hacer, pero la cultura, el turismo y el comercio pues, son cosas que están en el olvido, y sin esos tres no avanzas. Claro. No avanzas. Entonces sí, pues esperemos que la cultura sea pilar de un desarrollo para Santa Cruz Tlaxcala. Claro. No debemos olvidar la cuestión cultural, porque entonces no tenemos cómo progresar, porque no estamos presumiendo lo que somos como municipio. Claro. ¿No? Sí. O sea, no lo estamos presumiendo, y entonces la gente no se entera qué tenemos para ofrecer.
Sí, como dice el dicho, no sin raíces no hay reverdecimiento. Así es. Pues muchísimas gracias, amigo Fernando Martínez. Para Cuarto Poder Tlaxcala Noticias estuvo con nosotros Fernando Martínez y Arturo Caporal. Muchísimas gracias por escucharnos.